tengo aquí unas preguntas, ya las repartimos aquí también con los pastores, y me gustaría empezar yo para ir abriendo plaza, ¿no? Y que vaya fluyendo todo esto. Tengo la primera pregunta y dice así: soy la segunda esposa de mi esposo. ¿Cómo puedo lidiar con la amargura de su vida pasada? Y es una muy buena pregunta porque refleja el contexto de la sociedad en la que vivimos. No solo la sociedad moderna, pero también el énfasis que tiene en este lado del mundo, en este lado de América, en un país en donde nosotros los latinos, los inmigrantes, pues venimos de nuestros países, algunos dejan familias allá, algunos se divorcian y vienen acá y empiezan una nueva vida, y eso también incluye una nueva esposa, y se vuelven a casar, y hay familias compuestas que están tus hijos, mis hijos y los nuestros. Y esto nosotros no somos ignorantes de esta realidad. En nuestra iglesia sabemos que existe esto y también creemos que hay restauración para esto. El Señor está restaurando su iglesia, está santificando su iglesia y nos está restaurando también a nosotros. Y el Señor no desecha absolutamente a nadie, aunque ciertamente, como dice su palabra, Él aborrece el divorcio, eso es una realidad, pero por otro lado no desecha a aquel quien se divorció en algún momento, no importa cuántos divorcios haya tenido, el Señor no lo desecha, porque el Señor pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Podemos ver en el Evangelio según San Juan cómo el Señor Jesús estaba en un pozo, ¿se acuerdan? Y llegó una mujer allí a sacar agua del pozo y se desata una conversación ahí entre Jesús y esta mujer samaritana. Una mujer que tenía cierto conocimiento religioso, pero que no había nacido de nuevo. Su encuentro con Jesús estaba allí. Y algo que trae nuestra atención de esta mujer es que había tenido ¿cuántos? 5 maridos. Y no solo eso, el que tenía en ese momento, o sea, con el que convivía en ese momento, no era su marido. ¿Y qué hizo el Señor? No le dijo, vete de aquí, bórrate de mi vista y no eres digna de que yo esté frente a ti. No, ¿verdad? El Señor Jesús empezó a hablarle. Hay un mensaje de restauración para el que ha tenido 1 divorcio, 2 divorcios, 3 divorcios, los que hayan sido. El tema es de que después de que recibimos el perdón de nuestros pecados, continuamos la vida en Cristo. Y bueno, pues aunque el Señor no se acuerda de nuestros pecados, decide olvidar nuestros pecados, pues está allí la realidad de la expareja, del matrimonio que quedó desechado. ¿Cómo se debe de interactuar? ¿Saben? En ese caso, en casos como estos, se requiere todavía más pala y pico, ¿verdad? Como decía el pastor Daniel, más trabajo. No hay tiempo para Netflix en ese caso. Si ese es tu caso, si este es el caso de segunda esposa, no hay tiempo para Netflix, para La Rosa de Guadalupe, para todo este tipo de barra de Univisión. Hay mucho que edificar. Y obviamente la disolución de un matrimonio, pues no es porque un día, ¿sabes qué? Ya, mejor tú por tu lado, yo por el mío. No, es un proceso de muchos daños, de muchas heridas, de muchas carencias, de muchas cosas que llevan a la pareja a de plano separarse y divorciarse y disolver ese matrimonio, obviamente en contra de la voluntad de Dios. En casos hay violencia doméstica, adulterio y muchas cosas que dañan demasiado al individuo y al matrimonio y a los hijos. Entonces en este caso que pregunta la esposa, y sabes, la respuesta es para ti: ¿cómo lidiar con la amargura de su vida pasada ejerciendo tu función como esposa? Que es que ayuda idónea. Podemos ver este orden, no lo perdamos de vista, porque lo escucho, y lo digo porque estoy hablando a nosotros quienes estamos aquí y quienes nos ven también de pilón. A menudo se escucha, no, es que mi esposo no me ayuda. Eso es error, tache completo. Con la Biblia te lo demuestro, la esposa es ayuda del varón. El varón no es ayuda de la esposa, el varón es el que tiene la responsabilidad y la esposa le ayuda. Así que esta pregunta es una buena pregunta, porque tú como esposa tienes el llamado de ayudarlo a que perdone, ayudarlo a que sea restaurado, ayudarlo a que pues asuma las responsabilidades que tenga que asumir si es que hay otros hijos. Pero aquí, hablando del tema del perdón, déjame leerte, si vas conmigo ahí en la Escritura, en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Esta es para responder a la pregunta, ya con capítulo y versículo, para que puedas ponerlo en práctica, y si hay alguien más que está en este caso, por supuesto que les va a servir. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues
como escogidos de Dios. Y nos da la definición. ¿Cómo se ve a alguien que se viste como escogido de Dios? Dice santos. Santidad nos habla de separación. ¿Cómo ayudas a tu esposo? En santidad. Nada de que, metiéndole ahí cizaña o echándole más leña al fuego. ¿Viste? No te contestó el teléfono. No. ¿A quién es el que le interesa? Y ese tipo de cosas, deséchalas. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y nos dice cómo, y así es como le vas a ayudar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es guiar a tu esposo para que con su ex esposa pueda perdonarle, así como Cristo le perdonó a él. Y cuando sientas que no puedes, acuérdate de cómo te perdonó Dios a ti. Cuando sientas que, es que no lo conoces, pues yo tampoco era una perita en dulce, ni era una blanca palomita antes de Cristo, ni lo soy ahora. Simplemente soy un pecador perdonado que sigo necesitando del perdón de Dios. Así que espero quede respondida esta pregunta. Ahorita voy a responder otra, pero antes voy a dejar aquí al pastor Daniel. Adelante, pastor. Gracias, pastor David. Me llamaba mucho la atención esta pregunta que te hicieron. Quisiera agregar algo extra. Porque a veces se acercan con nosotros y dicen, es que mi esposo está amargado, mi esposa está amargada. Y ya la forma en la que lo dicen, le digo, ya te amargaste tú también, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que tengamos cuidado, que no brote una raíz de amargura por la cual dejamos de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Y que por eso somos contaminados. Entonces, agregando a todo lo que el pastor dijo, es cómo ayudo a mi esposo con su amargura de su anterior matrimonio. En primer lugar, pues no te amargues, ¿verdad? No te amargues con esa situación, porque si no dejas de alcanzar la gracia de Dios, y Dios te puso en este momento, ha permitido que tú estés viviendo esta experiencia para que por medio de la gracia de Dios que Él ha puesto en tu vida, tú puedas también ayudarlo, ¿no? Solo era agregar eso. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo ayudar a tu pareja con sus inseguridades? Porque hay celos y no hay razones para que existan esos celos. Bueno, hay varias cosas que hacer, ¿no? En primer lugar, pues sabemos que la oración es fundamental, ¿no? La intercesión. Cuando tú te sientes inseguro o insegura de tu pareja, es porque hay cosas que te han separado, te han distanciado de él o de ella. Y en ese distanciamiento dejamos de pertenecernos mutuamente, dejamos de pertenecernos uno a otro. Entonces, cuando existe ese distanciamiento, está la ocasión del enemigo para que comience a sembrar en nuestros corazones dudas respecto a la otra parte, ¿no? A nuestra esposa, a tu esposo. Entonces, el distanciamiento es un enemigo letal que favorece mucho a este sentimiento de celos y de desconfianza. Esa es una cosa. Otra cosa es que hay que cuidar de no darle motivos a tu pareja, ¿no? A tu esposo o a tu esposo, porque a veces dicen, no es que sea inseguro, es que su forma de comportarse, su forma de ver a las mujeres o su forma de saludar a los hombres, eso pues obviamente ha causado en mí ese estado de inseguridad. Y por más que me dicen, no, yo te amo y mira, no fue con esta intención, no fue con otra, sin embargo estamos dándole motivos a la pareja para que se sienta mal. Se me venía a la memoria Oseas. ¿Se acuerdan de Oseas? Este profeta que se casó con una mujer prostituta. Entonces nosotros podríamos pensar en él como el hombre con los mayores motivos de inseguridad que cualquier hombre sobre la tierra. Una mujer prostituta. Se casó con ella, tuvo hijos y siendo casados le fue infiel nuevamente. ¿Y saben lo que hizo Oseas? Fue y la redimió. Pagó por esta mujer porque había sido sorprendida. Entonces
esto nos enseña, bueno, por otro lado vemos que Oseas era un hombre que honró a Dios con su vida, con su testimonio. Oseas fue un hombre piadoso y él, aunque sabía que Dios le había dado la orden de casarse con una prostituta, porque obviamente había un mensaje detrás de todo eso, ¿sí? La infidelidad de Israel para con Dios, y sin embargo la fidelidad de Dios hacia Israel, la fidelidad de Dios hacia nosotros. Pero Oseas no dejaba de ser hombre, y Oseas no dejaba de sentir, humanamente hablando, en su carne dolor, tristeza, decepción, tal vez frustración como hombre, el pensar y decir: mi propia esposa, ¿verdad? Que la saqué de ese estado sucio, pecaminoso, la perdoné y sin embargo ella vuelve a incurrir en este pecado. Como hombre debió haber sentido, ¿no? Pero él también entendía que detrás de todo esto estaba Dios permitiéndolo. Y la vida de Oseas fue una vida que siempre honró a Dios. Entonces él fue un hombre que con su vida, repito, honra a Dios, y él espera el tiempo de Dios para que el Señor le muestre el por qué y el para qué. Y al final nosotros vemos el resultado. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración y honrar a Dios con nuestra vida. Al final, dejar que Dios haga la obra en la otra parte, sea la esposa, la parte que es insegura, o sea el esposo que es inseguro. Pero por lo menos pues mencionamos 3 principios, ¿no? La oración, número 1. Número 2, el no distanciamiento, sino el pertenecernos unos a otros. Y número 3, que esas cosas no nos estorben para nuestra piedad, sino que como Oseas, honrar a Dios con nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo es el que haga la obra en la relación. Bueno. Ciertamente que el Señor, como dice su palabra, hace nuevas todas las cosas, en 2 Corintios 5:17, pero también nos da las herramientas para lidiar con todo esto. Y algo que me gustaría añadir a lo que decía el pastor Daniel es que nuestra seguridad está en Cristo. No está nuestra seguridad y nuestra confianza depositada completamente en nuestro cónyuge, porque ciertamente si no es en el adulterio nos va a fallar en otra cosa. Hay un libro que los que se han casado aquí o están por casarse les recomendamos leer, que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, y el puro título del libro lo dice todo. Y es que somos pecadores y vamos a fallar, pero nuestra confianza está primeramente en el Señor. Y cuando estamos viviendo una vida de fe, de confianza en el Señor, podemos confiar en nuestro cónyuge sin importar lo que haya ocurrido en el pasado, sin importar todo este tipo de cosas que se vienen arrastrando del pasado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, pastora. Dice: ¿cómo podemos como padres hablar y tratar con un hijo homosexual o una hija lesbiana? Bueno, este es un tema que en estos tiempos se vive en el día a día, ¿verdad? Y que no es un pecado nuevo, ni se acaba de inventar, viene desde antes, desde Sodoma y Gomorra, ahí empieza todo, ¿verdad? Bueno, desde la caída de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo podemos hablar o tratar esto con nuestros hijos? Hablándoles con la verdad, hablándoles conforme a la palabra de Dios, hablándoles de las consecuencias que trae el tomar estas decisiones. Y a lo mejor tú me vas a decir: bueno, pero mi hijo o mi hija no es cristiana. Bueno, también háblale conforme a la ciencia. El homosexualismo, el lesbianismo y todo esto va contra la naturaleza. Aún hablando de una forma científica, los científicos hasta el día de hoy no, por más que le buscan y rebuscan el decir que así se nace, no hay manera. Y Dios creó varón y hembra, y los creó a su imagen y a su semejanza. Sabemos que es una guerra de argumentos que se levantan. Todos los argumentos, todo lo que Satanás, todo lo que el mundo está diciendo allá afuera, nuestros hijos desde pequeños les están diciendo: eres niño, pero si te sientes bien hablándote como niña y vistiéndote como niña, respétenlo y háblenle, pónganle Lupita cuando es Pedro. Y eso es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Pero el diseño de Dios
aún en cuanto a nuestro género, nosotros no lo podemos decidir y debemos de enseñarles eso a ellos, que va más allá, porque es desde que ellos están en el vientre, donde el Señor está entretejiendo nuestras entrañas, donde Él decide si vas a ser hombre o mujer. Entonces, esa de libertad de género es una mentira. Nosotros no podemos tener esa libertad de decidir si es niño o es niña. Entonces, hablarle en esa guerra de argumentos conforme al escrito está. Si tu hijo no es cristiano, recuerda que la palabra tiene poder y la palabra tiene autoridad, y que tú estás sembrando la palabra y en su momento traerá un fruto abundante, más que cualquier otra palabra que le des. ¿De qué otra manera lo podemos tratar? Con amor y verdad. Dice Proverbios, con amor y verdad corrige el pecado. Sí tenemos que hablarle con la verdad a nuestros hijos, pero ¿saben qué? Con mucho amor y mucha misericordia. Lo peor que podemos hacer es agarrar a golpes a nuestros hijos, cachetearlos, golpearlos y decirles: aquí yo no voy a recibir un homosexual y te vas de la casa. Es lo peor que podemos hacer. Ellos deben de saber que hagan lo que hagan, los vamos a amar, aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos estén haciendo, y siempre señalándoles que pecado es pecado. Pero ¿saben una cosa? Que sepan que tienen unos padres, como en la palabra de Dios, y nos vamos a la historia del hijo pródigo. Él se fue de la casa, él decidió irse a pecar, él malgastó en sus pecados, en sus deleites, pero un día él volvió en sí. Esa es nuestra esperanza, que nuestros hijos, si un día están metidos en este pecado del homosexualismo, creer y no dudar. Lo que hace rato les decía, Dios puede cambiarlos, y a lo mejor en algún momento ellos van a volver en sí, y que sepan que en su casa está un padre y una madre con los brazos abiertos recibiéndolos. ¿Sí? Entonces esa es la manera en que debemos de tratar estos temas, y que están al día. Y yo creo que cualquier tema de pecado, en amor y en verdad. Amor, amor. Esa es la clave para tratar cualquier tema con nuestros hijos. Sí. Ok, tengo una pregunta más. Dice, ¿qué consejo me dan si la disciplina solo se aplica de uno de los dos padres? Suele pasar, ¿verdad? En las familias. Cuando hablamos de disciplina, de hecho, la disciplina es un principio elemental para muchas cosas, no solamente dentro del hogar. Incluso en nuestra alimentación necesitamos tener una disciplina. La Escritura dice: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Y cuántas veces somos dominados por los alimentos? Somos dominados, dormimos más horas de las adecuadas, somos dominados, trabajamos más horas de lo necesario, somos dominados por nuestras pasiones, dominados por nuestra carne, dominados por nuestros deseos, y todo eso es falta de disciplina, ¿sí? Entonces la disciplina es un principio elemental, sobre todo en la vida del cristiano. Ahora, si este principio de la disciplina lo transportamos al hogar, al matrimonio, con mayor razón, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vemos en la Biblia cómo Dios disciplinó a Adán y a Eva cuando pecaron y desobedecieron. Y Adán se justificó y fue con Dios y le dijo: fue la mujer que me diste. Sin embargo, ya sabemos todo, dijo Dios: no, es que tú eres el hombre, tú eres el responsable de tu hogar. Aquí Dios pone disciplina en los dos. Vemos otro caso, por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿no? Viene una disciplina terrible de parte de Dios a ojos de todo el pueblo en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ellos mintieron, ustedes saben la historia, pero Dios no dejó suceder el pecado sin que no hubiera una consecuencia. Y un desastre, por ejemplo, otro ejemplo bíblico, fueron los hijos del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan? Este sacerdote, el encargado del templo, pues tenía a sus dos hijos ministrando con él, y estos eran hijos desordenados, eran hijos inmorales, eran hijos que no temían a Dios. ¿Y qué es lo que hacía Elí?
Elí solamente les llamó la atención. Hace rato hablábamos de una lavadita de cara. Con una lavadita de cara no resolvemos realmente el problema. Y eso es lo que hacía el sacerdote Elí. Hijos míos, pórtense bien. Oigo muchas quejas de ustedes con el pueblo. Hijos míos, no está bien lo que están haciendo. Pero algo le faltó a Elí. ¿Qué le faltó? Disciplina. Él no aplicó la disciplina a sus hijos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murieron. Y no solamente la muerte de sus hijos, la muerte del propio Elí. ¿Qué quiero decir con esto? En el hogar somos un equipo, el matrimonio es un equipo, donde, bien lo explicaba mi esposa hace un momento, nos complementamos, la mujer al hombre, el hombre a la mujer. Por eso decimos es nuestra media naranja. La disciplina tiene que ser un principio que dominamos ambos, ¿sí? Para que nos vaya bien en el hogar, para que haya bendición en el hogar. Si uno de los dos no aplica la disciplina, el hijo obviamente va a optar por el camino fácil, ¿verdad? Y va a ir con el papá o la mamá que no aplica la disciplina, pues porque eso es lo que le gusta a nuestros hijos. Pero cuando ellos crezcan y comiencen a sucederles cosas que no queríamos que les sucedieran o no queríamos que experimentaran, entonces nosotros como papás nos vamos a lamentar mucho que no aprovechamos el tiempo cuando ellos estaban en una edad de formación para ponerles disciplina. Entonces tenemos los dos, papá y mamá, la obligación, el deber y la responsabilidad delante de Dios de aplicar la disciplina a nuestros hijos. Y si no la aplicamos, bueno, pues con el tiempo se verán las consecuencias. Y decía mi esposa que podemos evitarnos muchos dolores de cabeza, podemos evitarnos muchas lágrimas, podemos evitarnos muchas frustraciones a futuro. Hay un hermano en la iglesia que cada 8 días se me acercaba y me decía: pastor, le encargo mucho que ore por mi hijo, porque mi hijo está en un juicio, ya lo tienen detenido en la cárcel y están por dictarle una sentencia. Y yo le pregunté a él: dime algo, ¿tu hijo es inocente o es culpable? Y él me decía: nosotros creemos que es inocente, pero ¿es inocente o es culpable? Cuando yo visitaba el reclusorio Oriente en la Ciudad de México cada 8 días los lunes, y yo platicaba con todos los presos, se me acercaban y me decía, un joven, me acuerdo de unos 20 años, me dijo: pastor, ¿puede orar por mí? Le dije: sí. ¿Cuál es tu petición? Y me dijo: pues quiero ser libre. Y le dije: ¿y de qué te acusan? De secuestro. Me dijo: y ya me dieron 50 años de sentencia. Y le pregunté: ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y se quedó callado. Dime, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y me dijo: ¿pero no vino usted a predicarnos de un Dios poderoso que vino a dar libertad a los cautivos? Le dije: es que no oíste la parte B, que la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable, ¿sí? Entonces esto es una disciplina de Dios para tu vida. Y los padres lloran afuera, ¿verdad? Y se lamentan por ver a sus hijos en esas condiciones, pero muchas veces nosotros somos los culpables de que ellos la estén pasando mal en la vida. Entonces es un tema muy serio, donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad como padres y decir, pues los voy a disciplinar. Allá afuera, ya sabes, ya está prohibido, no los golpees, no les des el cinturonazo, no les des el varazo. Los niños con palabras se entienden. Digo, pues alguien tiene que estar mal, porque la Biblia dice que corrijamos al niño con vara, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese dolor que le causa al niño en el momento le evita un dolor más grande en el futuro. Entonces, no querramos ser más sabios que Dios, no querramos ayudarle a Dios, simplemente obedezcamos su palabra, apliquemos los principios y vamos a ver los resultados. Amén. Bueno, como han habido pocas preguntas, nos da un poquito de tiempo para ampliar, y ampliando lo que decía el pastor Daniel, con base en esa pregunta, abarca los dos aspectos, el aspecto de ser padres, pero también el aspecto del matrimonio. Entonces vamos a dejar a un lado el aspecto de ser padres para hablar del acuerdo matrimonial. Cada uno venimos de diferentes contextos. Hablo del matrimonio, el varón y la mujer
pues fueron formados en diferentes hogares, tienen diferentes maneras de pensar, algunos tienen diferencia de edad, o sea, casos donde el varón es mucho mayor que la mujer, o casos en donde la mujer es mayor que el varón, son de diferentes países, etcétera. Piensan de manera diferente, pero mis hermanos, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, los que somos hijos de Dios. Y allí ya no entra en el que no, bueno, es que a mí nunca me pegaron. Bueno, felicidades, qué bueno, te libraste de unos buenos chanclazos, ¿verdad? De la chancla voladora, lo que sea. Pero la palabra que dice, entonces es hacer a un lado como yo pienso, como me criaron, como yo siento, como yo leí en Wikipedia, qué sé yo, para ir a lo que dice la palabra. A lo mejor o a lo mejor dices, no, es que a mí me traían a puro barazo, y así como militar, o también, qué bueno, échale ganas, qué bueno, felicidades, pero ¿qué dice la palabra? Entonces es morir, ¿verdad? ¿Cómo era? Así, es hacer a un lado mi manera de pensar, cada uno hacer a un lado la manera de pensar para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y está al principio muy claro, cuando lo queremos ver, está claro. La palabra dice, si no corriges a tu hijo, te va a causar vergüenza. ¿Sí dice o no dice? Y lo dice no solo en un versículo, en muchos, y añadiendo un ejemplo más a lo que decía el pastor Daniel, excelentes ejemplos, ¿no? De Ananías y Zafira, excelentes ejemplos, pero también, ¿saben? Está el pueblo de Israel. O sea, Dios como padre, y a Israel le dice, tú eres mi hijo, y ¿a poco no les llovió? ¿Porque Dios se divertía disciplinando al pueblo de Israel? No, porque Dios había puesto un estándar, y el estándar lo pone Dios. Los padres lo que hacemos es mirar hacia ese estándar para direccionar a nuestros hijos hacia ese estándar. Y después, ¿qué ocurre? El pueblo de Israel no cumple con ese estándar, empieza a adorar a otros dioses, y cuando el pueblo se desviaba del propósito de Dios, Dios los disciplinaba. Y a la vez no los dejaba morir de hambre, les estaba proveyendo, les estaba dando el maná del cielo, el agua de la roca, la nube, la columna de nube, la columna de fuego, estaba sustentándolos, pero dice, 40 años estuve airado con mi pueblo, enojado con mi pueblo. Y entonces vemos la disciplina de Dios, cómo fueron cautivos. Dios permitió que fueran cautivos con los egipcios, con los babilónicos, con los romanos, y lo podemos ver cómo ha sido Dios un padre que disciplina a sus hijos. Así que vayamos al ejemplo de Dios, no vayamos a nuestra propia prudencia, y juntos como matrimonio, no solo trabajando en nuestra relación, sino también en cómo vamos a ser equipo para que nuestros hijos sean santos. Así que otra vez la pala y el pico. No hay tiempo para Netflix y para todo esto, aunque no estoy diciendo que sea del diablo, no me vayan a sacar de contexto. Vamos a la última pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando hay una deuda antes de casarte y después en el matrimonio? Pues ya se continúa la deuda, ¿no? Obviamente. Entonces, otra vez vuelve de nuevo al contexto en el cual vivimos. Estamos en este país en donde el que nada debe, nada tiene, ¿verdad? Y hay veces en donde se nos pasa la mano porque nos lleven las tarjetas de crédito y nos endeudamos, y está esta cultura, la cual, por cierto, uno tiene que también llevarla cautiva al Señor. No hay cosas que de plano se tienen que adquirir así, bueno, hay que cubrir nuestras deudas lo antes posible. Pero ¿qué pasa? Respondiendo a esta pregunta, y te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios capítulo 7. Repito la pregunta, 1 Corintios capítulo 7, versículo 33. La pregunta es, ¿qué pasa cuando hay una deuda antes de casarte? Puede ser que ya alguien esté aquí, se casó, y ya después de que pasó la luna de miel y todo, ¡ay, sorpresa! Estoy endeudado. Sorpresa, todas las compañías andan atrás de mí. Ya anda T-Mobile, anda Stream Energy, andan todas atrás de ti, ¿no? Electra, Banco Azteca, Coppel. Esto es para los de otros países, ¿no? Dice 1 Corintios 7, 33, te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, pero el casado, ¿cuántos casados hay aquí? Se preocupa de los asuntos del mundo. O sea, obviamente trabajar, proveer, generar, producir, y de cómo agradar a su esposa. Voy a dejarlo ahí para que lo piensen un ratito. Pablo les decía a los corintios, como a sensatos les hablo, o sea, como a gente que razona. Entonces yo no voy a razonar por usted, lo voy a dejar que razone. El casado se preocupa de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. Piénsalo. La esposa tiene una deuda, tú eres casado, y la palabra te dice, pues preocúpate y ocúpate en agradar a tu esposa. Y eso incluye pues también suplir sus necesidades
compraste el paquete completo, ¿verdad? Adquiriste el paquete completo. Y yo hasta ahorita nunca le he puesto un revólver a nadie, pues di acepto. No, todos solitos vienen y, ay, pastor, cáseme. Pues es paquete completo. Luego te leo también lo que dice el mismo Señor Jesús en Marcos 10, versículos del 8 al 10, cuando está hablando acerca del matrimonio. Y hay versículos que tenemos que interpretar, pero gracias a Dios también, porque hay versículos que están interpretados allí mismo. Ahí mismo está la explicación. Está apelando al Génesis, el Señor Jesús, cuando el Señor, Dios Padre, casa a Adán y a Eva, los une en sagrado matrimonio para que se multipliquen, para que fructifiquen, señoreen sobre la tierra. Dice Marcos 10:8, y los dos serán una sola carne. ¿Qué entendemos por eso? O sea, carne se refiere en el original, soma es todo el cuerpo, todo un cuerpo completo. ¿Qué pasa si separas la mano de tu cuerpo? Se muere. O sea, la mano está pegada al cuerpo. Así el varón es una sola carne con su mujer. Y eso incluye todo, repito, paquete completo, combo completo, tamaño grande. Dice, así que, ahí está la explicación del Señor. No son ya más dos personas, dos cuentas de banco, dos ingresos separados, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, nuevamente, como a sensatos hablo. Lo que pasa es que a veces lo complicamos mucho. Cuando lo contaminamos con la mentalidad del mundo y todo esto, nosotros, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo siento, es que a mí se me hace, es que mi mamá y mi papá vivieron con cuentas separadas toda la vida y fueron felices. Bueno, pero nuevamente, el estándar no es mi papá y mi mamá, aunque obviamente jugaron un papel importante de formación. El estándar es la palabra. Para eso venimos a Cristo, para que su palabra nos santifique. Entonces ahí está muy claro. Una sola carne incluye una sola cuenta, una sola deuda. Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Hace rato que estaba hablando del deber conyugal y todo eso, yo los oía y estaban emocionados los hermanos. Pero ahora ya no son más dos, sino uno. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa cuando hay una deuda antes de casarte y ya después en el matrimonio, pues compraste el paquetito completo, ya no son dos, sino una sola carne? Y la palabra dice también, mejores son dos que uno. Y así podemos nosotros adquirir. Y eso incluye muchas cosas, es parte de la interacción matrimonial, porque aquí los pastores están de acuerdo. La mayoría de los consejos que se dan, que los asuntos que se tratan en el matrimonio es por la intimidad sexual, con todo lo que conlleva, y la parte económica también. Esos son los dos grandes problemas del matrimonio. Y aquí está la respuesta en la palabra. Entonces podemos interactuar, podemos compartir, podemos morir al yo, podemos ir de compras con una sola cuenta y decir, ok, ahora le toca a ella ir de shopping, y que ella compre y que ella quiera, y yo muero a mí mismo y al próximo mes nos reponemos. Y que haya esa interacción es maravillosa, el poder compartir esto y también tener estos logros de saldar deudas, etcétera, e ir avanzando, e ir creciendo. Y bueno, espero que esto responda a la pregunta y que no se nombre entre nosotros ese asunto de que somos cuentas separadas y que declaramos ante el gobierno, ante el IRS, uno y otro, pero en realidad estamos juntos. No, hay que hablar verdad entre nosotros, y más como conviene a santos, como dice la palabra. Somos una sola carne, una sola cuenta. ¿Alguien dice amén? Bueno, pues vamos a finalizar. Vamos a orar, inclinen su rostro. No sé si los pastores tengan algo que añadir. Creo que sí, disculpen. Adelante, ya estaba orando yo, pero bueno. Quiero agregar algo bien importante. Cristo pagó la deuda por nosotros, ¿no? Ahora no hay que malinterpretar eso, ¿no? Porque ya viste, ¿verdad? Ahora tienes que pagar la deuda. No, es que el principio es que nos ayudamos uno al otro, ¿sí? Y si entendemos ese principio de que no somos dos sino uno, dice Pablo que nadie aborrece a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces el no ayudar a tu esposa, tú solito te estás perjudicando. Entonces, si Cristo pagó la deuda por nosotros, y es un principio muy poderoso, nosotros tenemos el deber de ayudar a nuestra esposa o ayudar a tu esposo en la necesidad
que hay en ese momento, que el tema es el endeudamiento, ¿no? Ok, entonces eso es. Ahora, hay un principio también muy importante de la mano, que es la administración. Ahora, ya tienes una deuda, pero ¿cómo es tu administración de tu dinero, de tu quincena o de tu mes o tu semana, cómo te pague, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no te sobreendeudes, sino que primero salgas de esta deuda con una buena administración, que le pidas a Dios la sabiduría, que le pidas a Dios esa inteligencia espiritual, para que saliendo de esa, entonces sí digas, mi amor, pues ahora sí vamos a comprarnos ¿qué carrito les gusta? Un Tesla, ¿verdad? Un Tesla. Sí, ya que están de moda ahorita, ¿eh? Vamos a comprarnos un Tesla, ¿no? Pero no hasta que primero hayamos salido de esa deuda, no sobreendeudarnos. Se dice que los hispanos somos consumidores y somos víctimas de la mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos eso que dicen, dice, sí es cierto, no soy productor, soy consumidor, ¿no? Entonces, y el consumismo nos absorbe, de tal manera que somos conquistados en nuestra mente y en nuestro corazón por nuestras pasiones, ¿sí? Y eso nos ciega para ver las consecuencias. Entonces pidámosle a Dios sabiduría. Gracias. Sí. Y bueno, la pregunta era, volviendo, antes de casarte, ¿qué pasa cuando la deuda está antes de casarte? Y yo sé que antes de venir a Cristo estábamos endeudados, ¿verdad? Por eso inicié con eso. Cristo pagó la deuda, ¿no? Lo que estás diciendo. Y hay parejas que a lo mejor se van a casar, o que nos están viendo que se van a casar, bueno, o algún soltero que diga, tengo una deuda, me voy a casar, paguen la deuda, ¿no? El principio que vemos en la Escritura es de una novia que se está preparando para su novio. ¿Te acuerdas cuando te ibas a casar? ¿Verdad? Te pusiste a dieta para que te quedara el vestido, hiciste todos los preparativos, te hiciste pedicure, el ojo de pescado, todo lo dejaste rechinando de limpio, ¿no? Bueno, incluye también, te hablo para los que se van a casar, incluye también esto, o sea, es una manera de demostrarle tu amor a tu futuro esposo o a tu futura esposa. No le voy a llegar con deudas, voy a trabajar en pagar mis deudas, o platíquenlo antes los que se van a casar, tengo esta deuda, porque a lo mejor ahí, ¿verdad? Ahí se raja el pretendiente, no. Y poder, ayúdame a trabajar, eso es parte de lo que se debe de ver en el noviazgo, esto para el congreso, el campamento de jóvenes que viene. No nomás es, ay, está bien bonito el Brian, sino es poder platicar todas estas cosas. Porque como decía hace rato, después todo eso se pasa, la emoción, la adrenalina, y despertamos a la realidad de este tipo de cosas. Así que hay que prepararse, hay que tratar de dejar todo esto listo, o haberlo platicado ya con la pareja, y ya de este lado del matrimonio, pues una sola carne, una sola deuda, una sola cuenta, y después pues vete y no te endeudes más, ¿verdad? No, vete y no peques más. Pastor, ¿aquí les piden buró de crédito? Cuando van a sacar un automóvil ¿sí? ¿Les revisan el score? ¿Sí? ¿Entendieron la parábola? Sí. Casi hay que pedirles el buró de crédito antes de casarte, ¿verdad? Oye, ¿me sacas tu buró? A ver, ¿verdad? Si estás en verde, en amarillo, en rojo. Bueno, es una idea, ¿verdad? Qué maravilla. Gracias a Dios. Pues bueno, ahora sí, si no hay nada más que agregar, ahora sí vamos a orar. Mis hermanos, espero que haya sido una bendición este congreso, lo que hemos platicado, lo que nos llevamos a nuestro corazón. Estamos terminando a muy buena hora para que pueda llevar a su esposa. Ahí dígale al babysitter que le aguante un ratito más, y se la puede llevar a un restaurante delicioso, que coman algo rico y que platiquen sobre todo, y qué entendiste, qué aprendiste, y que puedan platicar. Y son buenas las charlas uno con otro, cara a cara, con el teléfono a un lado, y poder escuchar no solo la voz, sino tratar de escuchar el corazón de nuestra esposa, de la esposa del esposo. Y es un buen ejercicio. ¿Qué es lo que no te agrada de mí? Para poderlo yo cambiar. Entonces ya saca el pergamino, ¿no? Y viceversa. Es bueno poder conversar acerca de esto, porque después te ofendes de algo, pero nunca le dijiste a la otra persona, a tu pareja, que eso te ofendía. Y tienes a tu esposo siempre diciéndote gordita, y tú estás toda amargada porque me hice la gordita.
Pero si nunca le dices, y es bueno tener ese tipo de diálogos, responderlos con la palabra, escuchar las enseñanzas nuevamente, y que este sea un nuevo inicio en el matrimonio de los matrimonios de esta iglesia. Esa es nuestra oración, y por eso organizamos este congreso. Gracias, pastores, por la disposición y por la palabra. Dios los usó grandemente. Así que bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en medio de nosotros, porque hablas a nuestro corazón, porque podemos verte a ti como modelo de esposo, podemos ver a tu iglesia como ese modelo de esposa que se sujeta, que se somete, y podemos ver el final de la película, cómo tú te vas a presentar a una novia sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Y así, Señor, nosotros como esposos queremos imitarte, santificar a nuestras esposas, y que cada vez se pueda ver más en ella el avance, el crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por cada varón aquí. Gracias por la bendición que me has dado de ver a varones comprometidos, a varones determinados a santificar a su esposa, y porque nos has permitido ver en este corto tiempo que tenemos como iglesia esposas restauradas, esposas que van siendo cambiadas. Queremos seguir viendo eso, Señor. Es nuestra oración, y sabemos que es una oración que tú respondes porque está conforme a tu voluntad. Que de estos matrimonios que están aquí podamos seguir viendo familias sólidas, y que los matrimonios que vengan, los jóvenes que vengan y que se casen, que puedan ser también sólidos en tu palabra. Gracias por la sabiduría que nos das, y gracias por este tiempo. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.